Bien, regresamos con el economista Hugo Ñopo, economista líder, investigador del BID, para hablar sobre políticas públicas en el sector educación. Hugo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, cuando hablamos de crecimiento económico, todo el mundo tiene como primera respuesta, como primera variable de determinación a la educación, ¿no? Hay esta constante sobre la relación entre la educación y el crecimiento económico. Cuéntanos cómo es esta relación, qué tan fuerte es, qué tan sólida es desde tu punto de vista. Bueno, los modelos teóricos nos hablan de esta relación. Capital humano, capital físico, crecimiento. Y lo que pasa es que cuando hablamos del capital humano, tenemos muchas cosas que tomar en consideración. Cuánto se reentrena la mano de obra calificada que existe en el país, cuánto estudia, en primer lugar, toda la mano de obra en el país. Y aquí tradicionalmente lo que se ha medido es el número de años que los jóvenes van a la escuela, que van a la escuela primaria, secundaria, superior, etc. Pero más importante que eso, o cada vez más viene siendo el caso que más importante que el número de años de educación de la población, es lo que aprenden los jóvenes en la escuela, es los contenidos que están ahí, es el desempeño de los jóvenes ahí. Que el Banco Mundial lo mide como calidad educativa. Calidad educativa. Las pruebas PISA, por ejemplo, son el indicador, el referente más estandarizado para el planeta, ¿no? Y ahí es donde todavía tenemos retos muy grandes. Solo para ponernos en perspectiva, ¿cuánto estudia en promedio un peruano en años de escolaridad y educación superior? Si es que miramos esto en perspectiva justamente y nos preguntamos por qué ha pasado las últimas décadas, vamos a ver que ha aumentado muchísimo. En América Latina en general, 4 décadas atrás, los latinoamericanos iban entre 5 y 6 años a la escuela en promedio. Hoy eso casi se ha duplicado, estamos entre los 10 y 11 años. Perú está como en el promedio de la región. El número de años de escolaridad Y un país aumentó. Desarrollado, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Francia, ¿cuántos años de escolaridad La diferencia tienen? no es mucho más, es 1 o 2 años más de escolaridad, pero ahí viene lo que trataba de comentar al inicio. Van de repente 1 o 2 años más, pero la diferencia no es de solo 1 o 2 años de escolaridad. La diferencia está en todos esos 12 o 13 años que los niños y jóvenes pasan en la escuela y qué es lo que han aprendido ahí, ¿no? Entonces, y las diferencias más grandes se dan no solamente con Estados Unidos, Europa, sino sobre todo con el este asiático y la zona pacífica. Que es donde están hoy día quienes lideran los rankings de calidad educativa después de Finlandia. Después de que Finlandia, es el primero, está ¿no? Finlandia, está China por ahí. Singapur. Hay unos top performance en esta prueba Correcto. PISA, por ejemplo. En un estudio que hiciste con Sebastián Calónico, lo que estudiaste fueron los retornos a la educación, es decir, por tantos años de estudios, cuál es el margen de retorno en base a eso. Cuéntanos un poco sobre el estudio y cómo determinas tú el retorno. Sí, ese es un estudio o una medida bien difícil de dar. ¿Cuál es la ganancia que una persona tiene por estudiar un año extra en la escuela? No es muy fácil de medir. Es toda una literatura la que se encarga de esto. Hay muchos problemas de endogeneidad, problemas técnicos que uno debería tratar ahí. Y entonces lo que tenemos aquí es una aproximación no exactamente de lo que rinde un año extra de estudiar, sino de cuál es la diferencia de un año extra de estudiar entre pasar por el sistema público versus pasar por el sistema privado. Lo que encontramos es que hay unas diferencias muy grandes. Hay diferencias de alrededor de 20 puntos porcentuales. Si alguien estudió, digamos, los 11 años de educación en el sistema público, va a ganar 20% menos que alguien que haya pasado 11 años de escolaridad primaria más secundaria en el sistema privado. Y cuando tú nos hablas del sector de educación privada, estamos hablando no solo de la educación privada como tradicionalmente uno piensa, que es aquella que uno encuentra en San Isidro, Miraflores, La Molina, sino la educación primaria que está hoy día masificándose en los conos, cono norte, cono sur, en los olivos, donde la educación de los colegios primarios crece día a día. Crece notablemente y aquí un indicador que va justamente en esta línea. Si tú te preguntas qué porcentaje de la matrícula en secundaria es privada, encontrarás que está alrededor del 15-16%. Pero si te preguntas cuál es el porcentaje de la matrícula privada en la escuela primaria, verás que eso es casi el doble. Hay una tendencia generacional a que cada vez más chicos van a la escuela privada. Y eso tiene que ver con que los padres están hoy día dándose cuenta que sus soles, el mejor sitio donde invertirlos es en la educación de sus hijos y prefieren pagar esa diferencia
a mandarlos a la escuela pública por la diferencia de calidad. O sea, hay un conocimiento bastante amplio de las diferencias de calidad entonces. Sí, está la valoración de la educación, está el deterioro de la calidad de la educación pública o la percepción del deterioro, y entonces juntos llevan a este aumento de la oferta, aumento de la demanda y entonces aumento de la matrícula privada. Pero ahora, hay matrícula privada y hay matrícula privada, porque también lo que el estudio dice es que la dispersión en calidades o en retornos de la matrícula privada es muy amplia, es mucho más amplia que lo que uno encuentra en la matrícula y eso pública. probablemente tiene que ver con los incentivos que tienen los dueños de los colegios privados frente a los rectores de los colegios públicos, imagino. Sí, claro, porque hay mucha diversidad. Uno, los incentivos a los que te refieres, y segundo, una limitada o falta de regulación. Cuando existe un mercado privado tan amplio como este y en tanto crecimiento como este y de tanta importancia como este, necesitamos un sector público que ya no solamente sea proveedor de los servicios públicos como lo hacía en este segmento, sino que ahora en el segmento privado se encargue de regular, de poner estándares, de controlar. Ahora, también es cierto que la educación en el Perú es muy compleja porque tienes un corredor en la sierra y parte de la selva donde hay muchos colegios unidocentes, son cerca de 40.000 colegios unidocentes donde la realidad es 100% probablemente pública, me imagino. Sí. Si no es 100, será 90 y tantos. Para lo que es la zona urbana, la costa predominantemente, ¿cómo te sientes tú respecto a subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta? Me refiero al uso de estos cupones populares de educación a través de los cuales los padres pueden, en lugar de recibir la matrícula gratuita, que el Estado pues les otorga una especie de cupón, un vale, un cheque por un monto, el cual lo pueden llevar a cualquier colegio y luego es el Estado el que paga ese cupón y a través de eso se subsidia la educación. ¿Tú estás a favor, en contra de ese sistema? La experiencia más cercana que tenemos alrededor de eso es la experiencia chilena. Y lo que las evaluaciones de impacto nos vienen diciendo hasta el momento, hablan de una evidencia mixta. Hay espacios en los que se puede ganar, hay otros espacios en los que no se puede ganar. Pero ahora vamos a una visión teórica de repente del asunto. A los economistas nos gusta pensar que la libertad de elección, los incentivos son muy buenos, ¿no? Y nos llevan a resultados óptimos, ¿de acuerdo? Pero esto sucede en mercados donde la información fluye, en mercados de repente más inmediatos, mercados donde la satisfacción del consumidor se puede mirar inmediatamente. Con la educación esto no pasa. Tú te das cuenta de la calidad de una educación recién 1, 2 y hasta 3 décadas después de haberla recibido. Pero con los exámenes que hoy día se realizan a nivel educativo, tú tienes hoy día que los colegios privados, y esto lo he visto en algunos colegios privados en el Cono Norte, pasan por los mismos estudios que los colegios públicos. Entonces tienen todos los años una nota calificatoria del rendimiento promedio y a través de eso puedes medir la calidad educativa de los alumnos. Entonces tú podrías a los colegios que reciben estos vouchers obligarlos a pasar por ciertos exámenes, con lo cual tú desde el año 1 y año a año puedes ir poniendo, por ejemplo, obligar, por ejemplo, a los colegios que tienen muy buena nota a poner un cartel de color verde afuera del colegio y a los que tienen una pésima nota un cartel de color rojo. Entonces el signaling, ¿no?, las señales que recibe el consumidor ya no tiene ni siquiera que preguntar cuál es la calidad educativa del colegio, sencillamente ve el color y sabe si pasa de largo o por el costo deja y matricula a sus hijos ahí. Siempre se pueden buscar soluciones. Mi pregunta sería, ¿por qué nunca se ha hecho un piloto de esto? ¿Por qué ni siquiera se ha intentado? Déjame primero responder a la primera parte. Yo te diría, sí, esto funcionaría en toda la parte medible del sistema educativo, en toda la parte medible de la provisión de servicios educativos. Hay una parte bien grande también que es no medible. Entre lo medible está cuántos los niños saben de matemáticas, si saben sumar a la edad correspondiente, si saben dividir a la edad correspondiente, etc. Pero hay una serie de otras cosas que el sistema educativo está llamado a transmitir y que no se pueden medir. La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de respetar horarios, ser puntuales, el ser perseverantes, son una serie de cosas que los sistemas educativos también deben formar y lamentablemente no se pueden medir en pruebas. Entonces, a tu primera pregunta, la respuesta es parcialmente sí. Pero ahora vamos, ¿por qué no se han hecho experimentos? Claro, es momento de hacer experimentos, es oportunidad de hacer experimentos. Estamos en este momento generacional en el que ya hemos aumentado bastante la escolaridad de nuestra población. Ahora el nuevo reto es mejorar
los aprendizajes, mejorar la calidad. Entonces, dado que no sabemos exactamente cuál es la manera más costo efectiva de mejorar la calidad, necesitamos experimentar. Experimentación, es cierto. En el Perú hay un gran espacio por experimentar, sobre todo en políticas públicas. Te quiero hacer una pregunta puntual en tu estudio, en lo que es el máximo nivel educativo alcanzado. Veo que universitario es 6% y técnico es 8%, ¿esto es correcto? ¿Hoy día hay más personas educándose en el sector técnico que universitario en la tabla? Sí, sí. Es interesante porque la menos. gran queja de la gran mayoría de empresarios con los cuales hemos conversado es que hay una oferta muy limitada de técnicos y que justamente lo que se debería promocionar más es la educación técnica. Sí, ahora, yo dudé por un momento cuando miré esas estadísticas porque cuando uno mira matrículas, sí, la matrícula universitaria es mayor que la matrícula técnica y lo que pasa es que mucha de la matrícula universitaria corresponde a gente que entra a la universidad, pasa 1 o 2 años y después desertan de la universidad y ya no se gradúan. La cifra que tú acabas de dar es de graduados. Estos son los que se gradúan con un cartón. Entonces, sí, se gradúan más técnicos hoy día que universitarios. Sí, en todo caso, para las demandas de los sectores productivos hoy por hoy, la pregunta más que de graduación se convierte en de actualización constante, sobre todo para las especialidades técnicas, donde tú necesitas actualización constante. Un soldador necesita ir reconociendo las nuevas técnicas, ir practicándolas, ir actualizándose continuamente, hacer bastante este on-the-job training que de repente no sucede tanto. Justamente te quería preguntar sobre justamente estas prácticas que se dan al nivel empresarial. Alguna vez leí un estudio que mencionaba que los países de baja productividad lo que tenían era que tener normas laborales muy flexibles para permitir justamente que las empresas contraten personas con bajos niveles educativos, que es la norma de la realidad de ese país, pero que teniendo bajos costos de oportunidad, la empresa lo recibe, lo entrena y lo entrena muy bien para que sea muy productivo en un task, en una actividad específica y lo convierte en una persona muy productiva en eso y por lo tanto comienza a tener muy buenos ingresos en base a esa productividad. ¿Cuál es tu opinión respecto a nuestra capacidad de poder lograr eso en base a nuestra legislación laboral actual? Esto funciona cuando todos los empresarios, todas las empresas, todas las firmas están dispuestas a invertir en el mismo sentido. Si es que existe una que lo hace y una que no lo hace, entonces la que no lo hace comienza a lo que se llama hacer free riding de quien lo hace. Porque quien lo hace capacita al trabajador, lo entrena, lo convierte en un experto invirtiendo, pero después en el mercado este puede ser tentado por la otra firma que no invierte. Entonces, pero sería tentado con mayores ingresos, con lo cual habría una competitividad ¿no? Habría una competitividad, pero la empresa que invirtió de alguna forma pierde su inversión. Entonces, ¿cuál es la reacción óptima de esta empresa que invirtió? Pues desinvertir. Y entonces nos encontramos en ese nuevo equilibrio donde nadie invierte en esta capacitación. ¿Tú dirías que las regulaciones laborales actuales no son una restricción a lo que tú llamas on-the-job training o entrenamiento en el trabajo? Es que pasa por dos asuntos. Pasa por una carretera de regulación laboral y regulación educativa también, pero por otro también pasa de cultura empresarial. En un ambiente en que la cultura empresarial es tal que nadie invierte en capacitación o son muy pocos los que invierten en capacitación, vamos a llegar siempre a este equilibrio en el que no sé, con poca inversión. Disculpa que siga con eso, pero ¿no será que tenemos una sobreregulación laboral? Porque con la regulación laboral que nosotros tenemos, las empresas lo que van a tratar es de no contratar. Porque una vez que tú contratas a una persona, ya ni siquiera es un matrimonio del cual tienes capacidad de negocio, es un matrimonio sin cláusula de salida, ¿no? Es muy probable y muchas veces lo que pasa con la regulación laboral es que no necesariamente apuntan al objetivo que uno quiere ver porque están muy bien intencionadas, ¿ya? Piensan en el beneficio de esta relación mutua empleado-empleador, pero pierden de vista lo que llamamos el equilibrio general de las soluciones. Y entonces a veces, pese a estar muy bien intencionadas, tienen malos resultados. Entonces, por eso es que me refería no solamente a la necesidad de regulación, sino también a una cultura empresarial, que no es solo una cultura empresarial, es una cultura laboral, tiene que ver con las personas también. Muy bien. Hugo, te agradezco muchísimo por tu visita.
Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos después con Elmer Cuba para hablar sobre el desarrollo actual del Perú y las políticas a futuro. Regresamos.